El que tiene oídos para oír, oiga. Buen día, soy su servidor y amigo Misael Cruz, pastor en la Iglesia Bautista La Zona de la Ciudad de México. Y les doy la bienvenida al devocional de La Zona para este día, domingo 28 de junio del año 2026. Si estamos vivos, vivamos. El que tiene oídos para oír, oiga. Alguna vez, uno de mis hijos, siendo chiquito, tuvo una situación en sus ojitos y nos decía con preocupación: te escucho, pero no te veo. Eh, es de preocuparse, ¿no? Gracias a Dios fue una cuestión muy temporal, eh, pero es de preocuparse, ¿no? Imaginemos que un día despertamos y podemos ver, pero no escuchar. O podemos escuchar, pero no ver. Dicen que uno empieza a comer con otros sentidos, no el del gusto. Algunos dicen que empezamos a comer con los ojos, o sea, vemos y se nos antoja. Otros dicen que empezamos a comer por el olfato, percibimos los aromas y se nos antoja. En el caso de su servidor, por una situación física, no percibo aromas y me gusta mucho ver la comida porque no puedo percibir los aromas. Y ahí empieza uno a degustar. Pero es más preocupante, sería preocupante ver y no poder ver. Es preocupante. El Señor utiliza mucho la frase: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cómo es posible? La gente que estaba frente a Él, excepto si eran sordos, pues lo podían escuchar, lo podían oír. ¿A qué se refería Cristo con eso? Bueno, vamos a leer la Biblia y Dios nos va a hablar a este respecto. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, gracias por la bendición de venir hasta ti, y más aún la bendición de que tú te acerques a nosotros. Te decimos en cada oración: gracias por poder escucharte. Hoy lo volvemos a hacer. Te agradecemos porque podemos escuchar tu voz en tu palabra. Gracias por hablarnos. Que nosotros escuchemos. En el nombre de Jesús, amén. Amós 8 del 11 al 14, dice la Biblia así: He aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente andarán errantes buscando palabra del Señor, y no la encontrarán. En aquel día desmayarán de sed las bellas muchachas y los jóvenes. Los que juran por la culpa de Samaria, diciendo: viva tu Dios, oh Dan, y que vive el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Un poco de contexto histórico. Cuando dice la Biblia: los que juran por la culpa de Samaria, diciendo: viva tu Dios, oh Dan, y que vive el camino de Berseba. Otras versiones de la Biblia dicen: los que juran por la vergüenza de Samaria. Y cuando dice viva tu Dios, oh Dan, una de las tribus de Israel, uno de los 10 hijos de Jacob, y que vive el camino de Berseba, se refieren a que juraban por los becerros de oro que Jeroboam había mandado hacer para que el pueblo que se había separado, las 10 tribus del norte, adoraran en los territorios de Israel, en Samaria, y no fueran a adorar al Dios verdadero a Jerusalén. Qué triste. Los hijos de Abraham, se decía esta expresión: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Bueno, pues los descendientes de ese pueblo ahora adoraban a otro Dios. Seguramente las primeras generaciones que formaron este pueblo dividido, es en las primeras generaciones quedaba el recuerdo de lo que Dios les hablaba. Pero después se fue diluyendo. Se fue diluyendo hasta que, aunque les hablaran lo que había quedado escrito en sus escritos sagrados, voy a decirlo así, en la Biblia que ellos tenían, ya no entendían. Y ya no entendían. Y ya al no entender, pues menos obedecían. Lo voy a poner en esta expresión. Gente que oía, pero no ponía en práctica. Al no ponerlo en práctica, se les fue haciendo intrascendente, falto de importancia, el hacer lo que Dios decía, hasta que llegó el tiempo en que no hubo conexión entre este sentido y este sentido, el sentido de los que entraran los sonidos por el oído. Ya no hubo conexión con el sentido de que llegaran a la mente, a la voluntad de las personas y obedecer. Pobrecillos, ¿no? Dice el Señor, tendrán hambre de la palabra de Dios, sed de la palabra de Dios, pero no la van a encontrar. Y así les pasó. De hecho, así le pasa inclusive hoy al pueblo judío, que no cree que Cristo sea el Mesías. Algunos inclusive odiando a quienes declaramos esta verdad: Jesucristo es el Salvador. Pero sabe, este mensaje no es solo para ellos, para nosotros también. Recibir los sonidos de lo que Dios dice y no llevarlos a la obediencia hace que la mente se cierre. Llegará el momento que uno tenga hambre y sed de la palabra de Dios y no la encontrará. Como dijo el escritor bíblico San Pablo, porque sus sentidos espirituales estarán embotados, taponeados, como cuando se tapa una tubería en nuestra casa. Por eso el Señor decía: el que tiene oídos para oír, oiga. No solo escuches, comprende. Algo importantísimo. Para escuchar y comprender se necesita actitud. Sin esa actitud correcta para escuchar y llevar a la práctica, uno terminará no escuchando. Si escuchas hoy su voz, dijo el siervo de Dios, no endurezcas tu corazón. Eso dice el Salmo. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es decir, si escuchas hoy su voz, no te pongas rebelde, obedece. Ese mensaje es para ti y para mí. El que tiene oídos para oír, oiga. No sea que un día quieras escuchar y ya no escuches. Ven. Gracias, Señor, por tu mensaje de este día. Señor, con razón te decía el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que hoy seamos renovados para obedecerte. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Espero que esto sea de bendición para todos. Si es así, encontrémonos el día de mañana por este mismo medio. Amén.